través del estudio de este libro, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? En el capítulo 1 hemos visto la verdad de Cristo. Hemos visto a la luz de la palabra de Dios, a la luz de esta epístola a los Colosenses, quién realmente es Cristo. Y eso no significa que los demás cartas, los demás evangelios no hablen de Cristo. Por cierto que lo hablan. Pero en este capítulo 1 de Colosenses vimos claramente cómo es que Pablo les está diciendo: en Cristo es más que suficiente, que Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el creador del cosmos, es el creador. Todo fue creado por Él, por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él. Colosenses 1:16, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos en el primer capítulo la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces equivocadamente podemos tener una imagen sobre Cristo, un buen hombre, algunas sectas lo llaman profeta, otra secta lo llama arcángel, pero Cristo no es nada de eso. Cristo es el Hijo de Dios, que vino y entregó su vida, inmoló su vida en la cruz por amor a ti. ¿Porque tú eras valioso? No. Porque Él nos amó al extremo. Porque así le plació. Porque esa es la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Salvar a la humanidad, pero con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Amén. Y entonces Pablo nos ha enseñado la verdad de Cristo en el capítulo 1. En el capítulo 2 Pablo nos habló sobre la verdad sobre el falso evangelio, o los falsos maestros, o las falsas enseñanzas, a los cuales Pablo les ha llamado filosofías huecas, tradiciones huecas, legalismos, costumbres que se estaban tratando de infiltrar en la iglesia, como diciendo: eres cristiano, pero te falta esto, esto, esto. Como pretendiendo añadirle algo más. Como pretendiendo decir: no es suficiente que Cristo haya muerto en la cruz por ti. Tú necesitas, ¿sabes qué? Circuncidarte. Ese era el judaísmo. Hoy en día dice: no es suficiente creer que Jesús murió por ti. Tienes que guardar el sábado. Eso es judaísmo. No es suficiente que Cristo haya muerto por ti. Para que seas bendecido tienes que diezmarle. Eso es legalismo, judaísmo. Y mal usado todavía, porque ni siquiera somos judíos. Pero simplemente la religión, las sectas lo hacen ¿para qué? Para alejarnos del verdadero Cristo. Debemos entender, la salvación es ¿por qué? Gracia. Gracia. Pura gracia de Dios. Es decir, la salvación no es gracia más obras. Menos es por obras. Nadie puede ser salvo en sus fuerzas. Nadie puede ser salvo porque es más bueno que el otro. Porque si nos comparamos con Cristo, todos somos malos, todos somos injustos. Hay un solo bueno, dijo el maestro. Hay un solo santo. Hay un solo puro. Hay uno solo que no cometió pecado. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Pero aún así cargó tu pecado y fue a la cruz. Entonces, mi hermano, todo aquello que de pronto se nos presente como que falta que hagamos esto para recién ser salvos, es falso. La salvación es por gracia. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? La salvación. ¿Cuál es ese evangelio? Cristo, la persona de Cristo. Él salva, Cristo salva, nadie más. Amén. De pasada te digo, venir a la iglesia no salva, pero eso no significa que esté mal venir a la iglesia. Pero yo no te puedo condicionar diciendo: hermano, si no vienes a la iglesia no eres salvo. Falso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde somos edificados, bendecidos y todo lo demás. Como que el Señor Jesús extiende su amor a través de sus hijos, en el cual nos edificamos unos a otros, pero jamás la iglesia va a reemplazar a Cristo. Hoy día Keila decía, ¿no?, que el pueblo de Israel que hacía en una batalla que ellos perdieron con los filisteos, ¿qué hicieron? Se llevaron el arca, tomaron el arca como un amuleto, y de esa manera estaban reemplazando su mala comunión con Dios, porque estaban siendo desobedientes a Dios, porque ellos estaban llevando una doble vida, estaban adorando a los dioses falsos y también a Dios. Y cuando pierden la batalla dicen: tengo una idea, llevemos el arca del pacto. Llevaron el arca del pacto y perdieron. Con eso Dios les estaba mostrando que la bendición no está en el objeto, la bendición está en tener una comunión plena con Dios. Mi hermano, esta Biblia yo la honro, lo hago andar, pero no como un amuleto. Esta Biblia tiene que marcar tu corazón. Tienes que abrirlo, leerlo, entenderlo, creerlo, atesorarlo y aplicarlo a tu vida. ¿Me dejó entender? Entonces, qué fácil es caer en esas
formas de ser, ¿no? de legalismo, de religiosidad. Lamentablemente eso se enseña mucho en nuestro medio, ¿no? De que si tú haces esto, aquello, Dios te va a bendecir. Toda bendición lo tenemos ¿en quién? En Cristo. Guarda tu comunión con Cristo. ¿Amén? Y eso es lo que constantemente vas a escuchar en esta iglesia. Guarda tu comunión con Cristo. Otro. ¿Sabe qué? Dile, pastor, que ore, que él ore por ti. Como que de pronto el pastor es alguien. Y no está mal, el pastor está dispuesto a orar por ti. Pero sabes, el pastor no hace milagros. Dios hace milagros. ¿Amén? Él es el que salva. Todos, yo como pastor soy uno más igual que ustedes. Tanto tú como yo, a ambos el Señor nos ha dado el mismo acceso al Padre para doblar rodillas y clamar. Eso no significa que no voy a orar por ti. Claro que voy a orar por ti. Pero ¿sabes qué? Finalmente nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo, en Dios. Bien, entonces Pablo ha desbaratado y ha dicho las verdades sobre este falso evangelio en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 entonces Pablo ya se vuelve más práctico. Ese es el estilo de Pablo. Ya enseñó la suficiencia en Cristo, ya enseñó la falsedad o la verdad sobre esta falsa religión o esta falsa filosofía. Y ahora le va a decir, entonces, le va a decir a los hermanos de Colosas, si has resucitado con Cristo, es decir, si has nacido de nuevo, si eres cristiano, diríamos hoy en día, Pablo le va a decir, entonces, despójate del viejo hombre y revístete del nuevo hombre. Pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en Cristo, mas no te desentiendas de lo que pasa aquí en la tierra. Estamos con un propósito aquí en la tierra, y ese propósito es dar testimonio de nuestro Cristo en quien hemos creído. Entonces básicamente Pablo los va a exhortar a eso, ¿no? A que se despojen del viejo hombre, se revistan del nuevo hombre, y lo va a llevar a un punto más aplicativo, más práctico todavía, a las relaciones interpersonales. Y decíamos, eso es para cristianos. Va a hablar a los esposos que amen a su esposa, y a la mujer que se sujete al esposo. Va a decirle al padre que discipline, que eduque, que no llame a ira, que no provoque a ira a su hijo, es decir, que lo discipline en amor. Y le va a hablar a los hijos que honren, que obedezcan a sus padres. Le va a decir a los esclavos, y en nuestros tiempos sería a los trabajadores, que honren a ese jefe que tienen ahí, que trabajen. Y que es una manera de dar testimonio de que somos cristianos. Y decíamos, ¿no? Cristianos, pero impuntuales en el trabajo. ¡Qué rocha! Y le va a hablar a los amos, en nuestro contexto sería a los jefes, los gerentes, los dueños de la empresa, a que también recuerden que traten al amo con honra, y que, digo, al esclavo, al empleado con honra, y por entendiendo que hay un amo que está sobre todos. ¿Y quién es él? Dios. Pero esto Pablo le está hablando a cristianos. La carta fue escrita para el cristiano, para aquel que ya creyó en Cristo. Por eso que Pablo comienza diciendo, si has resucitado con Cristo, si has nacido de nuevo. Entonces este es un reto muy grande, ¿no? Y Pablo entonces en el capítulo 4 comienza exhortando que para de alguna manera esto sea posible, no va a ser en nuestras fuerzas, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nos corresponde algo: perseverar en la oración, perseverar con acción de gracias. Y también nos habló un poco de que debemos dar testimonio para con los de afuera, en los primeros versículos, en cómo nos conducimos, y que ella decía hoy día en los anuncios, en cómo hablamos, en hablar la verdad de Cristo, pero con amor, con gracia. Dicho eso, mis hermanos, ahora Pablo nos va a poner unos cuantos ejemplos de sus amigos, de sus compañeros cercanos a él, cuyas vidas en un pasado quizás no eran perfectas, pero que Dios ha restaurado esas vidas, ha marcado esas vidas. Y vas a ver las características de estos amigos de Pablo, cómo es que de pronto, teniendo un pasado quizás nada deseable, ahora están siendo siervos de Jesucristo. Y lo que te quisiera decir esta noche es, quizás te identificas con uno de ellos, con uno de estos personajes. Recuerda, estos personajes eran personas común y corriente como tú. Vamos a ver judíos, vamos a ver gentiles. Hoy en día podríamos decir, vamos a ver charapa, costeño, de la sierra. Y no tanto importa tu pasado, sino con quién estás ahora y a quién estás sirviendo ahora. Y Pablo nos va, por algo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos deja estos nombres, porque Dios tiene algo que enseñarnos a través de la vida o las características
que quizás lo has leído y dices, bueno, ¿qué puedo aprender de acá? Mucho. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es que útil. Entonces estos últimos versículos, aunque parece una serie de saludos y recomendaciones, es que útil. Y vamos a leerlo entonces, mis hermanos, verso a verso. Nos vamos al versículo 7 de Colosenses capítulo 4. Dice, todo lo que se refiere a mí, o todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Por lo que vemos aquí, este Tíquico estaba siendo enviado para hacer saber todo lo referente a ¿quién? A Pablo, ¿no? ¿Quién estaba de pronto en la cárcel? Pablo. Y Pablo está enviando esta carta, ¿a quién es? A los colosenses. Pablo está enviando esta carta a los colosenses y de pronto les está diciendo que pareciera que uno de los encargados de llevar esta carta va a ser Tíquico. Y les está diciendo todo lo que se refiere a mi persona. Los hermanos de Colosas tenían un pasado con Pablo, ¿no? Pablo había predicado en esa región y entonces están interesados en qué es de Pablo, ¿no? ¿Cómo le está pasando? Y Pablo, entonces, ¿quién es el encargado de decirles cómo está Pablo? Va a ser Tíquico. ¿Qué crees que va a contar Tíquico de Pablo? Lo que Pablo está haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Dando testimonio de Cristo a tiempo ya, es tiempo. Predicando de Cristo. Y entonces dice, os los hará saber Tíquico, dice, ¿no? Entonces él está diciendo, pero la pregunta es, ¿quién es este Tíquico? Quisiéramos conocer un poco más de Tíquico, ya que Tíquico no solamente va a llevar la carta a los de Colosas. Recordemos que Pablo, estando en prisión, había escrito a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Colosenses, a Filemón, que luego vamos a estudiar un libro más adelante. Llevó también a una carta a la Odisea, una carta que definitivamente no lo tenemos en nuestra Biblia, Dios sabrá por qué, pero Pablo hace referencia que envió una carta a la Odisea. Entonces dice, este Tíquico va a ser como ese mensajero, ¿no? Va a cumplir ese rol. Entonces tú pregunto, si tú vas a encomendar algo muy importante para alguien o para una congregación, ¿lo vas a encomendar? ¿Qué requerirías de esa persona? Que sea confiable, ¿no? Y es una de las características del Tíquico, porque aquí, aunque no dice la palabra confiable, dice amado hermano y ¿qué? Fiel ministro. Una de las características de este hombre llamado Tíquico era que era fiel ministro, fiel servidor. Pregunto, ¿qué tan confiable eres? ¿O qué tan confiables somos? El Señor nos podrá encomendar algo hoy. Por cierto, Él nos ha encomendado su Evangelio. La pregunta es, ¿estaremos siendo fiel al Señor que nos ha encomendado su Evangelio? ¿O cada vez que me acuerdo? ¿O de cuando en cuando? ¿Qué tan confiable eres? Es una buena enseñanza. Mira, tan confiable era este hombre llamado Tíquico, que cuando Pablo escribe a Tito, ¿saben quién es Tito? Tito era el pastor de la iglesia en Creta, de los cretenses. En la carta a Tito, capítulo 3, puedes tomar nota quizás, lo voy a leer. En la carta a Tito, capítulo 3, verso 12, dice, cuando envié a ti, a Artemas, o a Tíquico, dice, ¿no? Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Lo que le está diciendo a Tito, Tito era pastor en Creta. Pablo le está diciendo, cuando le envíe a Tíquico, de quien estamos hablando, vienes tú. ¿Qué iba a hacer Tíquico en reemplazo de Tito? Iba a pastorear. Iba a ser responsable por no sé cuánto tiempo, pero de la iglesia de Creta, de los cretenses. ¿Te das cuenta? ¿Qué confiable? Vuelvo a repetir, ¿tú confiarías así a la ligera algo a cualquiera? No. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que entonces no solamente se desconfió de que sea el que lleva las cartas, sino que también hubo un momento que Pablo escribe a Tito y le dice, cuando Tíquico llegue,
ya puedes venir. Porque ¿sabes por qué? Porque puedes descansar. Tíquico se va a encargar de la iglesia. Qué hermoso y cuánta bendición es tener personas confiables a nuestro alrededor. Más cuando hablamos del ministerio, hablamos de iglesia. La pregunta es, ¿se te podrá confiar una labor? ¿Se te podrá confiar un ministerio? ¿Se te podrá confiar una iglesia? ¿Cómo está nuestra fidelidad al Señor? ¿Lo haremos con diligencia? ¿Lo haremos fielmente entendiendo que esto es del Señor? ¿En algún momento te han confiado algo, hablando desde el punto de vista de iglesia? ¿En algún momento alguien te dijo, hermano, quizás el pastor te dijo, hermana o hermano, tú te haces cargo de tal reunión? La pregunta es, no me lo respondas, ¿qué tan fiel has sido? ¿Qué tan fiel has sido? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Donde también viene el amo y les confía y todo lo demás. Y al que multiplicó, al decir, al que hizo uso de estos talentos, ¿qué le hizo? Siervo, bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. A veces anhelamos ser, digo yo, pero a veces anhelamos hacer grandes cosas para el Señor. Y no está mal. Pero en las pequeñas cosas estamos siendo confiables. Estamos siendo responsables. Yo escucho a algunos muchachos a veces decir, me gustaría ir a predicar al África. La pregunta es, ¿estás predicando a tu familia? Cuando comenzaba en los caminos del Señor, tenía mi promo, bueno, también, y me decía que él soñaba, bueno, chibolos, bueno, los, pero él soñaba predicando en el Estadio Nacional y todo lo demás, ¿no? Pero en labores que nos encomendaban, créeme que llegaba tarde, a veces no venía porque la enamorada no le dejaba. Pregunto, ¿en lo poco me has sido fiel? ¿En lo mucho te pondré? Entonces, mis hermanos, ¿cómo está nuestra responsabilidad, nuestra lealtad a las cosas del Señor, a lo que Él nos encomienda? Varones o esposos, Dios te ha encomendado una familia. ¿Estás siendo fiel en guiar a tu familia a Cristo? ¿Estás siendo fiel con tu matrimonio, con tus hijos? ¿Estás siendo fiel a Dios en criar correctamente a tus hijos? Porque podemos anhelar muchas cosas, pero la pregunta, ¿estamos siendo fieles al Señor? Este hombre Tíquico, una de sus características es que él era confiable. Y mira, no solo le encomendaron la iglesia de Creta. Si tú buscas en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 12, anótalo, encontramos nuevamente a Pablo escribiendo, pero ahora a Timoteo. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, mira lo que le dice. A Tíquico lo envié, ¿a dónde? A Éfeso. A Éfeso. Y después le sigue hablando. Entonces Tíquico en un momento también fue ¿a dónde? A Éfeso. Y Pablo no lo envió pues para que, no sé, de vacaciones, ¿no? Ve a Éfeso de vacaciones, ¿no? Donde das turismo por el templo de la diosa Diana. No, no. Lo envió a cumplir lo que él había aprendido de parte de Pablo. De tal manera, y Éfeso era una iglesia muy bendecida, creo yo, ya que si hacemos un pequeño estudio sobre la iglesia de Éfeso, algunos, la carta a Éfeso, ¿cómo lo conocen? ¿Saben? ¿Cómo? La perla de las epístolas, algo así, ¿no? Esa carta, ¿saben quién lo llevó? Tíquico. Ahora, Tíquico fue a pastorear Éfeso en un tiempo. Y Éfeso fue muy bendecida porque ahí también tuvo su ministerio Pablo, Apolo, Juan, Tíquico, y hubo otro, esta pareja, Aquila y Priscila, ¿no? Pero aquí vemos, no quiero salirme del tema, pero cómo es que Pablo de alguna manera también envió a Tíquico, ¿a dónde? A Éfeso, a cubrir la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, el Señor puede tener preparado muchas cosas para nosotros. No le interesa la edad, ni cuánto sabes de Biblia, por último. La pregunta es, ni cuántos años tienes de cristiano. La pregunta es,
¿Estamos siendo fieles en lo que ya nos ha encomendado? Si no es así, seamos fieles, mis hermanos. Seamos confiables. Que las personas puedan confiar realmente en nosotros. Puedan decir, cuenta con ese, porque cuando te da su palabra, lo cumple. Con esto yo no estoy hablando de perfección, pero sí de responsabilidad. A veces pasa esto. Lo veo en el trabajo. Si ponen mora, si ponen multa, voy a ir, ¿no? ¿Por el miedo a qué? Al descuento. Pero a veces las cosas del Señor lo vemos con tanta ligereza de que rápidamente digan, bueno, no puedo pues. Y ciertamente estamos abiertos de que si en algún momento no podemos por situaciones que se pueden presentar, tranquilo, descansen en el Señor, pero no menospreciemos las cosas del Señor. Amén. Aprendamos de Tíquico, a quien Pablo lo llamó amado hermano. ¿Qué dice? Fiel ministro, consiervo en el Señor. ¿Saben qué consiervo? Vemos por un lado la humildad de Pablo, ¿no? Porque Pablo era toda una eminencia para aquel entonces. Pero al mismo tiempo vemos cómo es que Pablo consideraba a quién? A Tíquico. Lo consideraba como un consiervo. Consiervo. Lo consideraba como su hermano, amado hermano. Verso 8. Dice, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere. ¿Qué más dice? Y conforte vuestros. Segunda característica de Tíquico. Era un hombre que confortaba, ¿qué? Iba a confortar el corazón de los hermanos de Colosas. Ahora, esta palabra confortar es muy similar a consolar. Y tú podrías decir, pero pues seamos espirituales, el único que consuela es el Espíritu Santo. Sí, el que consuela por excelencia es ¿quién? El Espíritu Santo, porque él es el otro ¿qué? Consolador, el que va al lado, ¿no? Poniéndonos un poco teólogos, ¿no? Es el paracletos, ¿no? El que va al lado, el que acompaña. Pero ¿sabes qué? De manera práctica, el Espíritu Santo ¿a quiénes crees que va a usar para consolar a otros? A su iglesia, a sus hijos. Si quiere darle unas palabras de ánimo a Candy, ¿a quién crees que va a usar? ¿Un ángel? Te va a usar a ti. Si quiere dar unas palabras de ánimo a Carlos, ¿a quién crees que va a usar? A ti. Y dar palabras de ánimo no es hablar mucho, mis hermanos. Tampoco ser tan elocuentes. Palabras de ánimo es incluso a veces saber escuchar. El que acompaña. Después de que conversé con ese hermano, me siento reconfortado. ¿Has escuchado? Y quizás el hermano te dijo solamente unas cuantas palabras, pero de parte del Señor. Entonces este hombre Tíquico es confiable, pero también va a ser un instrumento para reconfortar, acompañar, consolar a los hermanos. A veces decimos, nadie me llama, se han olvidado de mí. ¿Te ha pasado alguna vez? La crisis de fe, ¿no? Ni el pastor se ha olvidado de mí, ya no me manda WhatsApp. La pregunta es, ¿a quién estás animando tú? ¿A quién estás animando tú? ¿A quién estás escribiendo tú? Ciertamente, hay muchos hermanos que quizás hoy podrían decir, hoy día nadie me invitó a la iglesia. Aunque ya son antiguos quizás, pero quieren que lo inviten. La pregunta es para ti y para mí, ¿el día de hoy invitaste a alguien que de pronto notas que ya no viene? Ay, pastor, qué barbaridad, tal persona ya no viene. Y les digo, ¿le has llamado? ¿Le has escrito? Ah, pastor, esa es su labor. No, tú también eres un Tíquico. Amén. Cada uno de nosotros dice, edificaos unos a otros, animaos unos a otros. Mis hermanos, siempre alguien va a necesitar ser animado y Dios quiere usarte a ti. Amén. Entonces pasamos, pero Tíquico no va a ir solo. Dice que va a ir ¿con quién? Onésimo, ¿no? Entonces Tíquico va a ir con su compañero Onésimo. ¿Y quién es Onésimo? Dice, amado y fiel, ¿qué?
Hermano, nuevamente, las mismas características que Tíquico. Un amado y fiel hermano que es de ustedes, dice. Todo lo que acá pase, él los hará saber. Casi la misma función que Tíquico, ¿no? También va a hablar sobre cómo está Pablo, ¿no? Pero a la luz de la palabra, veamos quién es Onésimo. Porque uno podría pensar, Onésimo, ¿en qué instituto bíblico estudió? ¿O qué teólogo será? ¿O discípulo de quién será? ¿De Juan? ¿De Pedro? No. ¿Sabes quién era Onésimo? Un esclavo fugitivo que había salido huyendo de Colosas, justamente, por eso dice que es de ustedes, le dice por eso. Que es uno de ustedes, era un gentil, no era judío, era un gentil que en algún momento era esclavo de otro hombre llamado Filemón. Justamente por eso hay una carta a Filemón de parte de Pablo, donde Pablo justamente va a abogar de alguna manera por Onésimo. Entonces, ¿quién es Onésimo? Un ex o un fugitivo, un ex esclavo, alguien que ha huido de su amo, alguien que ha desertado de su servicio. Ese es Onésimo. Pero ahora cuando Pablo está hablando de Onésimo, no está diciendo el fugitivo, el que desertó, no está dando esas características, sino que está diciendo amado y fiel hermano. En la carta a Filemón, si puedes buscarlo, es una hoja nada más, un solo capítulo, carta a Filemón, búscalo, está cerca del libro de Hebreos en tu Biblia. Pablo dice unas cuantas palabras más en cuanto a Onésimo. Tiene un solo capítulo, verso 10, vamos a ver. Filemón, capítulo 1, verso 10. ¿Lo encontraste? ¿Sí? Bien, si no lo encontraste, anótalo y presta atención. Pablo escribiendo a Filemón, al amo. Pablo abogando ¿por quién? Por Onésimo, el fugitivo, que ahora está con él en la cárcel, a quien ahora le llama amado y fiel hermano. Mira lo que dice Pablo. Te ruego por mi hijo, ¿qué dice? Onésimo. Pablo está viendo a Onésimo, el ex esclavo, o el esclavo fugitivo, ¿como qué? Como su hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Esto está en sentido figurativo, ¿no? No es que de pronto lo engendró en la prisión. En el sentido figurativo es que lo ha ganado para Cristo. ¿Dónde? ¿Está en la cárcel? Pablo ha conocido a Onésimo, el esclavo fugitivo en la cárcel, y le ha predicado el evangelio, y este Onésimo ha nacido de nuevo. De tal manera que ahora tiene una nueva vida. Por eso que Pablo le llama mi hermano, mi hijo, en el sentido ministerial. Y ahora está rogando por él, dice, a quien engendré en mis prisiones, verso 11, el cual en otro tiempo te fue, ¿qué? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, lo va a volver a enviar con su ex amo. Vuelvo a enviarte, tú pues, ¿qué dice? Recíbele como a mí mismo. ¿Tú dirías a alguien, oye, recibe a tal persona como a mí mismo? Esa persona tienes que recontrapreciar y confiar en esa persona como decir, recibe como a mí mismo, ¿no? Porque si mete la pata, te va a hacer quedar mal, ¿no? ¿Has visto el grado de afinidad que tiene ahora Pablo con este ex esclavo y fugitivo? Desertor. Lo ve como su hijo. Y le está escribiendo a su ex amo diciendo, recíbelo como a mí mismo. Sé, Filemón, yo sé que antes te fue un inútil, por eso escapó, ¿no? Hermano, para las cosas del Señor en algún momento hemos sido inútiles a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra vanagloria, a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra esclavitud del pecado. En algún momento hemos sido inútiles. ¿Pero sabes qué? De lo vil y menospreciado Dios nos sacó. De ese reino de las tinieblas donde estábamos siendo inútiles para glorificar a Dios, Él nos ha sacado. Y ahora Él te puede hacer útil. Si por ahí alguien, la esposa te dijo, eres un inútil, no puedes cambiar un foco, dile, en el Señor soy amado. Soy útil. Cambia el foco. Ya. Entonces, paréntesis, porque no se me duerma. Pero, recuerda, ¿qué nos enseña entonces la vida de Onésimo?
que nuestro pasado realmente puede haber estado marcado por haber sido inútiles, probablemente. No, pero yo tenía una carrera, un cartón universitario, igual eras inútil para las cosas del Señor. Pero ahora Dios, el alfarero, te hace un vaso útil. Recuerda, pero sigue siendo vaso, tú no eres alfarero, que no te suban los humos. Pues yo ahora soy útil, soy hijo de reino, dicen algunos, ¿no? Ten cuidado con eso. Sigue siendo vaso. El alfarero, el maestro, no, pero Efesios 2:10 dice que somos poima, obra maestra de Dios, hechura suya, sí. Pero ¿quién es el que hace eso? Dios. Nosotros somos simplemente barros en sus manos. Inútiles antes, pero ahora hemos sido suavizados por el Señor. Ese es Onésimo, mis hermanos. Por eso que Pablo ahora le dice, amado y fiel hermano. Pregunto, ¿en las cosas del Señor hay esperanza? Claro que hay esperanza. Hay esperanza de cambio. Hay palabras que quizás de niños o de adolescentes nos marcaron como que no podíamos hacer algo. Y yo te he dicho en más de una ocasión, personalmente yo me había autotachado, decía, tengo terror, fobia, miedo a hablar en público. Hacer una simple exposición de clase para mí era lagrimear y muchas veces salir de ese lugar o no ir a la exposición. Y es algo con la timidez con el que he luchado y sigo luchando, pero ahora ya no lucho solo, lucho de la mano del Señor. Algo en el cual yo me consideraba inútil, ahora le doy gracias a Dios que me da ese denuedo, esa valentía para pararme aquí y poder dirigirte estas palabras. Pero eso lo hace ¿quién? Dios. Si hay algo que te ha marcado en tu pasado y tú dices, no, yo no soy bueno para esto, recuerda, eres una nueva criatura. No te aferres a tu pasado. Es que yo soy así, el que de pequeñito me decían que no te aferres a tu pasado. Dios puede hacer grandes cosas en ti. A Sofía lo ven todo loca, ¿no? Guiando a los niños, ¿no? Para contextualizar, Sofía es la maestra de niños, ¿no? Lo ven ahí, ¿no? Pero si tú ves un poco su pasado, calladito, pero ahí se les dirá, me han contado. Pero Dios, de lo inútil, puede hacer algo útil. Te contaría cuán inútil era Julio César, pero ahora en el Señor es un vaso útil. Y le digo con esa confianza porque nos amamos, lo amo en el Señor. Amén. Y yo creo que Él no se ofende cuando le digo que era inútil antes. No, éramos inútiles, mis hermanos, pero ahora somos útiles en el Señor. Quizás a la vista de las personas, no tiene nada de, ¿cómo dice? De especial, pero en las manos del Señor, Él te va a usar. ¿Amén? Seguimos, siguiente nombre. Ahora vamos a entrar, 2 nombres más. Va a mandar, entonces estos son los dos primeros son las 2 personas que Pablo va a enviar llevando estas cartas, ¿no? Ahora nos va a hablar de 2 personajes más de quienes va a mandar saludos, pero que estaban con Pablo. Aristarco, mi compañero de ¿qué? De prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Si es que va. Pero primero hablemos de Aristarco. Es interesante porque no nos dice mucho sobre Aristarco. Dice mi compañero de prisiones, mis hermanos, pero si hacemos un poco de memoria, la historia entre Aristarco y Pablo no comienza en la prisión. Pablo no es que lo conoció en la prisión, oye, bravo, no, chócatele porque vamos a ser prisioneros ahora. No. Si hacemos un pequeño estudio de quién era Aristarco, nos vamos al libro de Hechos. No lo vamos a ver hoy, que narra la historia, está en Hechos capítulo 20, 19, cuando Pablo estaba cumpliendo su ministerio en Éfeso. En Éfeso hubo un gran avivamiento, donde Pablo de pronto planta una especie de instituto bíblico y comienza a preparar muchas personas por un aproximado de 2 a 3 años. Hay un avivamiento de tal manera que Éfeso, siendo un lugar idólatra donde adoraban una diosa llamada Diana o Artemisa, ¿no? En ese lugar ella tenía su templo y había un sindicato de trabajadores que hacían templecillos, una especie de estatuillas, imágenes de esta diosa. Entonces cuando Pablo comienza a trastornar ese lugar, no solo, sino con sus compañeros, y dentro de ellos, ¿sabes quién estaba? Aristarco.
Este hombre llamado Demetrio, junto a su sindicato, comienzan a calumniar a Pablo y de pronto se forma un gran alboroto porque quieren matar a Pablo. Y comienzan a gritar: ¡grande es Diana de los Efesios! Y no pueden atrapar a Pablo. ¿Sabes a quién atrapan? Aristarco. Y Aristarco está ahí apechugando. Y están a punto de apedrearlo, de matarlo, pero está ahí. Finalmente, si no ves la historia, Aristarco es liberado. Pablo huye de alguna manera, o lo hacen huir. No es que huye, sino lo esconden. Pero ¿saben a quién dejan? A Aristarco. Aristarco no era un gran predicador. Pero ¿sabes qué? Siempre estaba en el lugar donde debía de estar. Mi compañero de prisiones. Después de esa experiencia yo ni más sigo a Pablo. No, Pablo se mete en problemas, ¿no? Pero Aristarco sabía que su función era, voy a decirlo de manera coloquial, chalequear a Pablo, acompañar a Pablo. ¿Te gusta ser acompañado? Amén. Más cuando se sirven las cosas del Señor. Tú podrás decir: no, pero yo ni siquiera he predicado. Cuando hemos ido a la misión de Santa Rosa, el pastor fue el que predicó, o Julio César predicó, pero sabes que tu presencia, tu compañía es de mucha ayuda. El hecho de hacer un cableado y el otro saber de que sí o sí alguien ya va a hacer el cableado es de mucha ayuda. Saber que va a haber manos para cargar el equipo, cargar las mesas, es de mucha ayuda. Y eso también es servir al Señor. Entonces, servir al Señor no solo es pararte al frente. Ciertamente el Señor va a tener sus tiempos y su momento en el que nos usará para eso. Pero servir al Señor es estar ahí en el momento y en el lugar correcto donde se está haciendo la obra de Dios. Y ahora la obra de Dios se estaba haciendo en la cárcel. ¿Y qué está haciendo Aristarco? Está dando compañía ¿a quién? A Pablo. Está reconfortando también a Pablo. Es interesante. Ese es nuestro Aristarco. Un compañero que está en las buenas y en las malas. No era un predicador, pero siempre estaba ahí. Pero no solamente está Aristarco, ¿sabes quién más está? Marcos. Quizás has escuchado un poco más ya sobre Marcos. Marcos ciertamente lo vemos, era hijo de una mujer llamada María, donde tenía una casa grande, donde oraban los primeros cristianos. Incluso el libro de Hechos nos narra un momento cuando Pedro es apresado, están orando, dice, en la casa de María, la mamá ¿de quién? De Marcos. Ese evento donde están orando por Pedro, que había sido apresado, y de pronto Pedro es liberado por el Señor de manera milagrosa. Va y toca la puerta, y una muchacha abre la puerta y lo mira a Pedro y ¡pum! Cierra la puerta y se mete allá. No podía creer, ¿no? Esa era la casa de Marcos. Pero Marcos también era sobrino ¿de quién? De Bernabé. Y el libro de Hechos nos narra un poco esta historia, cuando de pronto Pablo está emprendiendo su primer viaje misionero junto a Bernabé y ¿a quién? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía diciendo: apártame a Pablo y a Bernabé, pero también llevan ¿a quién? A Juan Marcos. Y cuando están en medio camino, Juan Marcos le da no dice los motivos, pero algunos dicen pereza, otros dicen cobardía, la verdad no sé. Pero en simple palabra, desistió. No fue, no los acompañó. Se regresó de medio camino. Pateó el tablero, desistió. Ese es Juan Marcos. Y para un siguiente viaje, yo también voy, dijo, ¿no? Y Pablo, que era más cuadra, ¿qué dijo? No vas. Y Bernabé dijo: oye, pero mi sobrino. Algunos dicen que es su primo, pero bueno, era menor que Bernabé. Y Bernabé dice: oye, pero tanto así que se genera un conflicto entre Pablo y Bernabé. ¿Por quién? Con Juan Marcos. Entonces Juan Marcos es el típico ejemplo de aquel que tiró la toalla en algún momento. Pero ahora cuando Pablo, ¿quién está hablando de Juan Marcos ahora? Pablo, el que en algún momento dijo: oye, este ha desistido. Pero ahora Pablo está hablando de Juan Marcos. ¿Y qué está diciendo de Juan Marcos Pablo? Lo volvemos a leer. Marcos, el sobrino de Bernabé, que dice:
acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, ¿qué dice? Recíbanlo. Así como Pablo lo había recibido. Entonces vemos, y es más, Juan Marcos llegó a ser uno de los escritores de uno de los evangelios, ¿sabías, no? ¿El evangelio de qué? De Marcos. Algunos lo conocen como el evangelio de Pedro, porque lo que escribió Marcos era de parte de Pedro. Pero finalmente terminó siendo útil para el Señor. Entonces, mi hermano, quizás tu historia es como la de Juan Marcos. Quizás estuviste sirviendo al Señor un tiempo, estuviste siguiendo al Señor un tiempo y desististe. Y tiraste la toalla. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él siempre tiene una oportunidad para ti y para mí. El servidor que tiene aquí al frente también desistió en algún momento. ¿Y de qué manera? Era un muchacho. Pero el Señor no me desechó. Nuevamente me levantó y me tiene ahora parado frente a ustedes. Si en algún momento has desistido de seguirle o servirle al Señor, recuerda, Él siempre tiene una nueva oportunidad. Ese es Juan Marcos, un símbolo de aquel que desiste, pero Dios en su gracia le da una nueva oportunidad. Seguimos, verso 11. Ahora nos va a mencionar a dos personajes más. No, un personaje más, perdón. ¿Quién es este personaje? Jesús. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, juntamente con Juan Marcos, ¿ya? Y Jesús llamado, con Juan Marcos, sí, con Juan Marcos, y dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de qué? De la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí, ¿qué dice? ¿Te acuerdas que decía hace un momento? Estaban reconfortando a Pablo. Pablo, por más Pablo que era, el Espíritu Santo usa a sus hijos para reconfortar o para confortar y consolar a sus otros hijos. Ciertamente es el Espíritu Santo, pero Él usa a su iglesia para cumplir esta labor. Lo puede hacer de una manera milagrosa y directa, amén. Ha habido ocasiones, pero también vemos ese patrón que usa a tu hermano en la fe. Y este Jesús, ¿y qué de especial tiene este Jesús llamado el justo? Tú dices, no hay nada de especial, no hay más datos. Me pasé leyendo y no encuentro más datos. Pero ¿sabes qué? El dato está ahí mismo. ¿Contra quiénes lidiaba Pablo? Contra los de la circuncisión. ¿Y qué hacían los de la circuncisión? Eran religiosos legalistas que querían imponer su orgullo judío. ¿Sí o no? Su religiosidad. Este Jesús el justo ha renunciado a su religiosidad y se ha rendido a Cristo. Ese es Jesús el justo. Un hombre que abandonó su religiosidad y decidió creer en Cristo, en el evangelio de la gracia, en la salvación por gracia. Y ahora está ahí junto a Pablo, trayendo consuelo a Pablo. ¿Te das cuenta que aún los religiosos pueden cambiar? Porque nuestro Dios es misericordioso. Si en algún momento has sido un religioso, un legalista, Dios puede doblegar tu corazón y te puede cambiar. Un ejemplo, Jesús el justo, el único de la circuncisión que ahora estaba ayudando en el reino de Dios, y ha sido para mí consuelo, dice Pablo. Quizás tú no eras un judío religioso, pero eras cerrado en otras cosas. Esas cosas el Señor lo puede derrumbar y hacerte nuevamente un vaso útil. Amén. Entonces, aún de Jesús el justo podemos aprender. Finalmente ahora va a mandar saludos de un hombre más. Uno de mis favoritos está aquí. Os saluda ¿quién? Epafras, el cual es uno de ustedes. Epafras era un colosenses que había ido a visitar quizás a Pablo. Dice Epafras, el cual es uno de ustedes, pero esta sola característica creo que resume mucho. ¿Qué dice? Siervo de Cristo. Mis hermanos, ¿cómo te conocen? Si yo dijera un nombre, Luis, ¿qué viene a tu mente? Flaco. No me digas flaco. Digo otro nombre. Julio Godínez. No, bueno. No, ya. Fuera de bromas.
si digo tu nombre, ¿cómo te consideran tus hermanos? Teólogo. Oh, suena bonito. No. Eminencia. ¿Sabes qué? Qué hermoso es escuchar que digan, ¿siervo de quién? De Cristo. Somos llamados a ser ¿qué? Siervos de Cristo. Y un siervo no es el que se pone por encima de los demás. Un siervo es el que, como el Señor Jesús lo dijo, coge su toalla, coge su lebrillo y lava los pies de sus hermanos. Es decir, está dispuesto a servir a ¿quién? A sus hermanos, al prójimo. Ese es un siervo. Una de las cosas que todo hombre de Dios debe anhelar, creo yo, o toda mujer de Dios también, de que en algún momento se diga de su persona, era un siervo de Dios. Pocas palabras, 2 palabras, no 3 quizás con el D. ¿Siervo de qué? De Dios. Algún día tus hijos podrán poner eso en tu lápida. Acá yace mi padre, siervo de Dios. De ciertos personajes en la Biblia se dijo que eran siervos de Dios. Uno de ellos fue, por ejemplo, Moisés, siervo de Dios. Entonces, mis hermanos, a veces vivimos en un mundo donde el mundo vive de títulos, de etiquetas. Y esas etiquetas van cambiando, ¿no? Antes quizás decían conferencista, ahora dicen coach. Suena más bonito, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Apóstol, ¿no? Profeta, reverendo. Palabras que a veces el corazón del hombre anhela, cuando en realidad pocos se quieren hacer llamar o que los reconozcan como ¿qué? Siervos de Dios. Somos llamados a ser siervos de Dios. Cumpla la función que cumpla, que se diga de ti que eres un siervo de Dios. Pero no se está diciendo que Epafras era un siervo de Dios así de balde, pues. Esto no es un cliché de Pablo, como que, bueno, ¿qué le pongo? Siervo de Dios. No. Va a dar algunas características por qué Pablo lo llama siervo de Dios. ¿Quieres de alguna manera identificar quién es un siervo de Dios genuino? Veamos. Dice, siempre rogando encarecidamente por él mismo. No dice eso. Siempre rogando encarecida, ¿por quién dice? Encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Un verdadero siervo de Dios es un hombre de oración. Y su oración no es egoísta. Epafras, aunque ciertamente es válido orar por uno mismo, pero Epafras invertía tiempo rogando encarecidamente, esta palabra, rogando encarecidamente, ¿por quién? Por ustedes. ¿Qué tanto tiempo doblamos rodillas o qué tanto tiempo oramos por los demás? Y aprovecho para hacer un paréntesis. Estás invitado los días martes a conectarte a las reuniones de oración, porque es un tiempo en el que se ora por los demás. Si no puedes, hazlo también en tu vida personal. Ora por alguien más. Tú, yo, cada uno de nosotros somos resultados de la oración de alguien más. Alguien más estuvo orando por nosotros. Eso lo descubrí cuando de pronto llegué a los caminos del Señor. Eso lo descubrí cuando de pronto conocí a mi amada esposa. Cuando de pronto contabas una noticia tú y decían, ya lo sabíamos, estábamos orando por ustedes. Y te das cuenta que eres producto de ¿qué? De la oración. De personas que están orando por los demás. ¿Quieres invitar a alguien a la iglesia? Ora por esa persona. ¿Quieres que tal persona cambie? Ora por esa persona. ¿Quieres que Dios nos ayude a tal persona? Ora por esa persona. La oración es gratuita, mi hermano. Pero requiere, ¿sabes qué? Dedicarle tiempo. Y Epafras era un siervo de Cristo porque siempre, no a veces, sino siempre estaba rogando encarecidamente por los demás en sus oraciones. ¿Y qué es lo que pedía en sus oraciones? Dice, para que estéis, ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. La firmeza es para que estén bien parados, para que sepan en quién están parados, en Cristo. Perfectos no es sinónimo de cero error, sino es de madurez. Epafras está orando para que sus hermanos de Colosas estén firmes en su fe, estén madurando en su fe y estén completos.
bien taconeados de Cristo. Una de las cosas por lo que más debemos orar, a veces vemos, hermano, ora por favor por mi trabajo. ¿Es válido? Hermanos, oremos para construir un edificio. No, oremos por la madurez de los hermanos. Oremos para que los hermanos estén firmes en su fe. Oremos para que los hermanos estén completos en Cristo, para que entiendan que Cristo es más que suficiente. Todo lo demás es añadidura, es relleno, mi hermano. Oremos por la salud, sí, amén. Pero también oremos por la vida espiritual de tu prójimo, de nuestro prójimo. Cuando vas y visitas a alguien y te dice, ¿puedes orar por mi salud? Amén. Ora por su salud y aprovecha ahí mismo para orar para que esa persona afiance su fe en Cristo. Ese es Epafras, orando por la iglesia, pero no por cosas superficiales, orando por lo esencial. Amén. Finalmente dice, en todo lo que Dios quiere, está dedicando toda su oración, Señor, hágase tu voluntad. Verso 13, porque de él, mira, pregunto yo bastante de leer esto, ¿Pablo era un hombre de oración? Sí. ¿Sí? Si Pablo, consideramos que Pablo era un hombre de oración y constantemente lo dice en sus cartas, él estaba en prisión y estaba orando. Ahora, si Pablo es un hombre de oración, de pronto ahora va a hablar de este hombre llamado Epafras y mira lo que va a decir. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. ¿De qué manera se dio cuenta? Era por la vida de oración que tenía este hombre. Y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. No solamente por los hermanos de Colosas oraba este Epafras, sino también por los que estaban en la Odisea y los que estaban en Hierápolis. ¿Y sabes quién lo está diciendo? Pablo. Está diciendo, este sí que ora. Lo está diciendo Pablo. ¿Entender? ¿Qué diría Pablo de ti? De nuestro tiempo de oración. A su Gisela sí que ora, mis hermanos. ¿Te imaginas que Pablo se pare aquí y diga eso? Hermanos, Luchito sí que ora. Wow, Pablo, no digas eso, que se me suben los humos, ¿no? Pero Pablo lo está diciendo porque realmente había visto que Epafras era un hombre de oración. Hermano, ¿qué importa que diga Pablo? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? De nuestro tiempo de oración. En público podemos decir muchas cosas, pero en la realidad solo lo conoce el Señor. Seamos hombres y mujeres de oración. Eso describe a un siervo. Decía alguien, ¿quieres poner en su lugar a aquel que se hace llamar siervo? Pregúntale por su tiempo de oración. Spurgeon, ¿no? Spurgeon en la iglesia. O sea, aquel que se hace siervo no es porque hace grandes cosas públicas, cosas como esas, sino pregúntale por su tiempo de su vida de oración. Porque podemos hacer muchas cosas para el ojo de los hombres, pero lo que se hace para Dios es porque has estado en comunión con Dios, en comunicación con Dios, y Él te ha confirmado su voluntad. Entonces, mis hermanos, los animo a que sean hombres y mujeres de oración. Finalmente, ya estamos llegando al final. Entonces, Aristarco, siervo de Jesucristo, era un intercesor y era un gentil, ¿no? Verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, conocemos su historia, ¿no? ¿Quién era Lucas? El médico. Y este médico amado. Algunos dicen que era el médico de cabecera de Pablo. Pero ¿qué nos puede enseñar Lucas? Así rapidísimo. A Lucas, un individuo, un hombre llamado Teófilo, le encomendó una misión. Le dijo que le escriba todo lo referente a Jesucristo. Este hombre llamado Teófilo. ¿Y saben qué escribió Lucas? 2 tratados. El libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. Y no solo ha sido de bendición estos 2 libros, que son parte de la Biblia, para Teófilo, sino para miles y millones de personas. Mi hermano, si el Señor te pide hacer algo, no subestimes la dimensión de lo que estás haciendo. Porque si ha sido hecho para el Señor, créeme que Él lo puede usar porque sea de bendición para muchos. Para muchos. Ese es un ejemplo de Lucas. Lucas no tuvo que ser todavía un apóstol, un evangelista, uno de los 11 discípulos, pero Dios en su gracia y su misericordia permitió que esos 2 tratados que él escribió ahora forman parte ¿de qué? De la palabra de Dios.
Mi hermano, quizás no necesariamente eres pastor, qué sé yo, pero si lo haces de corazón para el Señor puede usar eso para bendecir muchas otras personas más, sin necesidad de que tengas un título. Amén. Aprendamos de Lucas, quien fue diligente, minucioso con su trabajo, y eso lo podemos ver en sus 2 tratados. Pero también nos habla de un tal que Demas. Y Demas ciertamente hasta este punto pareciera que estaban con Lucas, estaban también acompañando a Pablo y también estaban mandando saludos para los hermanos de Colosas, ¿no? Pero de Demas se sabe un poquito más. Y esta es la parte triste de la historia, de estas referencias personales. ¿Saben por qué? Porque Demas más adelante va a abandonar su servicio a Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya en sus últimas palabras, es más, los últimos escritos de Pablo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, fue uno de los últimos libros que Pablo escribió. Mira lo que dice sobre Demas. 4 verso 10 dice del 2 Timoteo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. No está hablando de su salvación, pero sí que Demas había desistido. Había cansado. En algún momento estuvo con Pablo sirviendo al Señor, siendo compañero de Pablo, junto a Lucas y a los demás. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Ha desamparado, ha tirado la toalla. Mi hermano, cuídate. Mira que aquel que cree que está firme, que no caiga, no te confíes. Es triste enterarse que tu hermano de pronto ya no está en las filas del Señor. Eso es triste. Y simplemente porque puso su mirada ¿en qué? En las cosas del mundo, en vez de poner su mirada en Cristo. Amó más, dice, el mundo que al Señor, mis hermanos. Y esto es como una especie de advertencia, ¿no? En algún momento estaba siendo mencionado entre los de estos hombres y ahora está, según la carta a Timoteo, ha desamparado a Pablo. Cuidémonos de eso. Pero recuerda, si eres un Demas o un Marcos, Dios siempre tiene una segunda oportunidad. Verso 15, y ahora sí vamos a leerlo ya casi de corrido. Saludad a los hermanos que están ¿dónde? En la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Oye, Ninfa ha dado su casa para que ahí se reúna la iglesia. Esta mujer, y su nombre pasó a ser parte de la Biblia. Ninfa. Teníamos una hermana en Santa Rosa, ¿no? Que se llama Ninfa, ¿no? Pero hablando de Santa Rosa, estamos haciendo reuniones en casa. Y los hermanos ahí se ofrecen, ¿no? Dicen, ¿puede ser la reunión en mi casa? Están brindando ese espacio para poder reunirnos en su casa. Mis hermanos, cada vez que tú le consagras algo al Señor, ciertamente Dios va a bendecir todo ese ambiente. La familia va a escuchar al Señor. Y Pablo aquí está reconociendo que había una iglesia que estaba en la casa de ¿quién? De Ninfa, ¿no? Y es una de las mujeres que es mencionada entonces en esta serie de nombres. ¿Qué has dispuesto para el Señor? Mi vida, amén. De manera práctica, tu tiempo, tu talento. El día de hoy tuvimos visita de una hermana que es odontóloga. Y ella había dispuesto en su corazón decir, Señor, ¿de qué manera te puedo servir? Ayudando a mi prójimo. ¿Qué sé hacer? Soy odontóloga. Usted bien, pastor, Dios ha puesto esto en mi corazón. ¿Usted me permitiría, junto a la iglesia, de poder ir y bendecir a los niños haciéndoles limpieza bucal, fluorización y todo eso? Amén. Aunque nosotros nuestra prioridad es enseñar la palabra de Dios, pero si Dios provee ese tipo de ayuda para los niños, amén, hermana, sírvale al Señor y venga. Y esta hermana se ha venido desde Surco. A ver, el día de hoy ha tratado aproximadamente 30 y tantos niños, ¿no? En Cochepútec y Santa Rosa. Es una manera que ella está disponiendo, ¿para qué? Para el Señor. Pero que siempre sea ¿para quién? Para el Señor y para bendecir al prójimo. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea ¿dónde? En la iglesia de la Odisea. Y que la de la Odisea se lea también en
vosotros. Pareciera que había una carta ¿para qué? Para la Odisea, ¿no? Pero el detalle, no quiero plantarme mucho en eso, pero el detalle es que lo que Pablo le está enseñando a ambas iglesias, a la iglesia de Colosas y a la iglesia de la Odisea, es que ¿qué? Que compartan las cartas. Que compartan las cartas. No, esta es mi carta, solo se lee acá, no. Lo que le está diciendo, esta es palabra de Dios, compártanlo. Hermano, yo me he quemado las pestañas para aprender eso. Estudia tú también. No, comparte lo que has aprendido del Señor, mi hermano. Comparte con alguien más. Eso que el Señor te ha mostrado en su palabra, comparte con alguien más. Que sea de bendición para alguien más. En esto no somos exclusivos de decir, no, yo me lo aprendí, por lo tanto no. Amén. Compártelo con alguien más. 17. Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Y quién es Arquipo? Arquipo se va a enterar cuando lean esta carta de que ella tiene un ministerio de parte de quién. O de que ha recibido, o va a recordar en todo caso que hay un ministerio de parte del Señor. ¿Y qué le está diciendo? Mira que cumplas que recibiste el ministerio en él. Que cumplas el ministerio que recibiste en él, Señor. Y Pablo le está dando un mensaje especial a quién? A Arquipos. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy. ¿Cuál es, pastor? Lo voy a leer. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Cuál es? Pídele al Señor y dile, Señor, muéstrame. No le pidas un ministerio, porque no es porque tú pidas, sino dile, Señor, muéstrame cuál es el ministerio al cual tú me has llamado. No, Señor, yo quiero ser tal cosa. No, yo quiero a las misiones, viajar en avión. No, eso no. Sino tú dile, Señor, ¿cuál es el ministerio en el cual tú me has llamado? Úsame. Pero ese es el mensaje del Señor para ti, mi hermano. Cumple el ministerio que has recibido ¿de quién? Del Señor. Ya lo estoy cumpliendo, pastor. Amén. Continúa así. Sé fiel. Lo estuve haciendo, pero ya no lo hago. Hoy es tiempo. Hoy, no mañana, sino hoy, para que le diga, Señor, ayúdame a cumplir el ministerio para el cual tú me has llamado. Pero si recién me estoy reconciliando con Dios, igual, mis hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Acuérdate del hijo pródigo. Quiso volver como jornalero y recibió el abrazo del Padre y le dijo, tú eres mi hijo. Y si tú te estás reconciliando hoy con el Señor, tú eres hijo de Dios. Y Dios es el que te va a dar ese ministerio, o ya te ha dado. Finalmente, mis hermanos, saludos, o la saturación de mi propia mano, dice, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con ustedes. Amén. Esto, la salutación de mi propia mano, es de que es muy probable que un manuense, alguien le ayudaba a escribir a Pablo sus cartas. Pero finalmente, las últimas partes le hacían como una especie de firma, escribir al que estaba dictando la carta. Entonces acá está diciendo, la saturación de mi propia mano. Eso como acreditaba de quién venía la carta. Y ese es Pablo. Pero en el fondo de todo es el Señor que ha querido enseñarnos todo lo que hemos visto durante esta semana, mis hermanos. Punto número 1, estamos completos en Cristo. Punto número 2, no te dejes engañar por las huecas filosofías. Punto número 3, vive como un verdadero cristiano. Punto número 4, eso no va a ser posible si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Punto número 5, hay ejemplo en la Biblia de que Dios transforma vidas y lo puede hacer contigo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios esta noche?